Mi nombre es Jonathan Israel Meléndez Mengíbar con número de cuenta 2018-2972, estudiante de la clase de Comunicaciones 1 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle del Sur. Hoy les voy a presentar el tema Parámetros de una antena de microondas. Generalidades sobre antenas de microondas. El componente principal que está bajo la decisión de los planificadores de radio, en términos del diseño del enlace, es la antena. Sus características generales, incluidos la ganancia, rechazo a interferencias, diámetro y peso, son los factores críticos en el éxito del diseño. El propósito de una antena es convertir la energía eléctrica generada en el transmisor de un sistema de radio en una señal electromagnética, enfocada en una dirección determinada. Las antenas se comportan de la misma manera en las direcciones de transmisión y recepción. Es una característica conocida como reciprocidad. Fundamentos de antenas microondas. Una antena es básicamente un elemento radiante que convierte la energía eléctrica en forma de corriente en un frente de onda electromagnética en forma de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Cualquier flujo de corriente en un conductor configurará un campo magnético. Cualquier flujo de corriente variable generará un campo magnético variable que a su vez establece un campo eléctrico. Existe una interacción entre los campos eléctricos y magnéticos que da como resultado la propagación electromagnética. Cuando más rápida sea la variación de estos campos, mayor será la radiación del elemento conductor, antena. Los componentes de campo que no están radiados componen las partes capacitivas e inductivas de la antena, lo que hace que la antena muestre una impedancia compleja en lugar de solo resistencia. Parámetros eléctricos de una antena de microondas. Estos son la ganancia, el ancho de haz, el patrón de radiación, la discriminación de polarización cruzada, la relación front to back, la relación de onda estacionaria de voltaje, por sus siglas en inglés, VSWR, y la pérdida de retorno. Ganancia. Una antena es un dispositivo pasivo y por definición no puede amplificar la señal. Sin embargo, puede dar forma a la señal que sea más fuerte en una dirección que en otra. Si consideramos un globo y lo aplastamos a los lados, se expandirá en los extremos. Esta es la base de lo que consideramos ganancia de antena. La referencia es un radiador isótropo que por definición tiene ganancia cero. La cantidad por la cual la antena da forma a la señal en una dirección particular se describe en términos de su ganancia. Cuando uno habla de la ganancia de la antena particular, uno se refiere a la ganancia en el eje de la antena, es decir, la radiación que sale directamente de la parte frontal de la antena. La ganancia se expresa como la relación entre la densidad de potencia de referencia de un radiador isotrópico y la densidad de potencia en la dirección particular que se está considerando. Esto generalmente se expresa en una escala logarítmica, en decibelios. Las antenas microondas generalmente se expresan en decibelios y se puede expresar como en la ecuación número 1, donde G de BI es la ganancia de la antena con respecto a la antena isotrópica, P es la densidad de potencia en la dirección considerada y P de I es la densidad de potencia de una antena isotrópica. Teniendo en cuenta las antenas isotrópicas no pueden ser construidas en la práctica, otra forma de expresarlas, la ganancia de una antena es la relación con la antena omnidireccional dipolo, que es lo más cercano a una construcción real de una antena isotrópica. Esta relación es típicamente dada en antenas VHF y UHF y se expresa de la siguiente forma, que es la ecuación número 2, donde GBD es la ganancia de la antena con relación a una antena dipolo, P es la densidad de potencia en la dirección considerada y PDD es la densidad de potencia de una antena omnidireccional dipolo. La relación matemática entre la ganancia de una antena expresada en decibelios es 2.16 decibelios, menos que una antena expresada en decibelios y, es decir, la relación queda como en la ecuación número 3. En una antena de microondas, la ganancia está relacionada con el área de apertura de la antena y su frecuencia. Esta puede ser expresada de la siguiente forma, que es la ecuación número 4, donde N es la eficiencia de apertura de la antena, A sub A es la área de apertura de la antena y lambda es la longitud de onda de la señal. Normalmente la eficiencia de un sistema parabólico va en rango de los 50% y 60%. Si asumimos una eficiencia del 55%, obtendremos una fórmula muy útil para los planificadores de radioenlaces cuando se desconoce la ganancia de la antena, que la podemos ver en la ecuación número 5, donde D es el diámetro de antena en metros y F es la frecuencia de la operación en gigahertz. El ancho de haz es una indicación de cuán angosto es el lóbulo principal
El ancho de haz a media potencia es el ancho del lóbulo principal en la mitad de intensidad de la potencia, es decir, 3 decibelios por debajo de la ganancia del lóbulo principal, como lo podemos ver en la imagen. Cuando mayor sea la ganancia de la antena, más estrecho será el ancho de haz. La razón tiene que ver con la definición de ganancia de antena. Recuerde que a medida que aumenta la ganancia en una dirección, los lóbulos laterales disminuyen en otra. El ancho de haz de la antena generalmente disminuye al aumentar el tamaño del reflector. Las antenas de alta ganancia no solo mejoran el margen de desvanecimiento de un enlace de radio, sino también reducen la interferencia de las señales fuera de la vista. Hay que tener cuidado con las antenas de muy alta ganancia, pues la estabilidad de las torres es un factor crítico al sostener estas antenas de gran tamaño y peso. La fuerza del viento podría generar desvanecimientos por desapuntamiento de la antena. Patrón de radiación. El patrón configurado por una antena tiene un aspecto tridimensional. Normalmente se necesita conocer la forma y amplitud de los distintos lóbulos. Esto se hace trazando la señal alrededor de 360 grados en ambos planos. Es el caso de las antenas VHF y UHF. Esto generalmente se hace como un gráfico polar, como lo podemos ver en la imagen. Para las antenas de microondas, la gráfica se aplana en un gráfico de envolturas de patrón de radiación, que indica el envolvente de los lóbulos de menos 180 grados a más 180 grados sobre una base lineal. Discriminación de polarización cruzada. La polarización de la señal es determinada por su alimentador o feeder. Los radioenlaces deben transmitir y recibir en la misma polarización. Si una señal es recibida en la polarización opuesta, la mayor parte de la señal será atenuada, debido a la discriminación por polarización cruzada. Se suele usar antenas con doble polarización para incrementar la capacidad del sistema. Para lograr esto se hace uso de alimentadores con polarización dual. Esto solo es posible con antenas parabólicas sólidas. Podemos ver en la imagen una discriminación por polarización cruzada de una antena monopolo de 1.6515 GHz. Relación front-to-back. Se define como la relación de la ganancia en la dirección deseada entre la ganancia en la dirección opuesta detrás de la antena. Esto se expresa en decibeles. Es muy importante en los sistemas de microondas de redes troncales tener una buena relación front-to-back para el reuso de frecuencia. Relaciones superiores a los 70 decibeles pueden ser requeridas en el diseño. Podemos ver en la imagen una relación front-to-back de 25 decibeles. Relación de onda estacionaria de voltaje, por sus siglas en inglés VSWR. Una antena presenta una impedancia compleja en el feeder y en el cable alimentador en una situación ideal. Toda la potencia del módulo transmisor se transferiría al cable de alimentación y a la antena para transmitirla en el trayecto. Sin embargo, en la práctica hay una falta de adaptación en la salida del transmisor o en cualquier sección dañada del alimentador, por ejemplo, una curva cerrada y en la interfaz de la antena. La potencia reflejada, por lo tanto, retorna por el cable hacia el transmisor. También puede ocurrir una falta de adaptación entre la antena y el cable, y por lo tanto se refleja nuevamente en el cable y se configura una onda estacionaria. Este desajuste se califica en términos de una relación de onda estacionaria de voltaje. En la práctica, si hay un VSWR deficiente, uno debe verificar si el alimentador está dañado. Por ejemplo, en la guía de onda, uno debe asegurarse de que no se haya excedido el radio de curvatura máximo y que el conector de alimentador y de la antena se haya realizado correctamente. La relación de onda estacionaria de voltaje se puede expresar como se ve en la imagen, que es igual a V máximo sobre V mínimo. El valor de VSWR siempre será mayor a la unidad y el mejor VSWR es un valor que se acerca a la unidad. En la práctica, un buen valor resultaría alrededor de 1.2. Pérdida de retorno. La pérdida de retorno RL es una medida de la energía reflejada de una señal transmitida y es expresada en decibeles. Cuanto mayor sea este valor, mejor. Las reflexiones se producen debido a una mala adaptación de impedancia por culpa del conector, de un estado defectuoso del cable, una mala fabricación o una carga inapropiada. Se hace referencia a la pérdida de retorno cuando hablamos de SWR o VSWR, que es la relación de onda estacionaria de voltaje, pudiéndose convertir en pérdida de retorno un valor dado como VSWR mediante una ecuación. Se puede definir un coeficiente de reflexión ρ que exprese la relación entre las ondas reflejadas e incidentes, que lo podemos ver en la ecuación número 1. La forma más conveniente de expresar esta falta de coincidencia es la pérdida de retorno RL,
que es la diferencia en decibelios entre la potencia incidente entre la desadaptación y la potencia reflejada desde la desadaptación. La RL en decibelios se expresa en términos del coeficiente de reflexión, como lo podemos ver en la ecuación número 2. Normalmente esta cifra debe ser mayor a los 20 decibelios para los sistemas de radio de microondas. Para lograr esto, los componentes individuales deben superar los 25 decibelios. Tomamos las referencias de diferentes páginas web con los temas características de antenas de microondas, pérdidas de retorno, microondas, antenas para microondas y del libro Guía de diseño de transmisión de radio por microondas.